El Departamento de Vinculación Estratégica, en colaboración con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, presenta Súbete al conocimiento, conversaciones que construyen soluciones. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Súbete al conocimiento, el podcast del Departamento de Vinculación Estratégica de la Universidad de Santiago de Chile, en donde abordamos la contingencia con una mirada técnica clara y mediada. Hoy vamos a hablar sobre los recortes en cultura que está ejecutando el gobierno a través de su ministro Francisco Undurraga y que ha movilizado al mundo de la cultura en una serie de críticas frente al impacto de dichas medidas en el rubro. Después de la instalación del gobierno, se pidió que las carteras ministeriales hicieran una propuesta en torno a la reducción del gasto al 3%. Sin embargo, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios fueron un poco más allá y llegaron casi al 10%, modificando así la partida presupuestaria que aprobó el Congreso durante el 2025. Desde varios gremios y actores y sectores, como Sidarte, manifiestan su preocupación y rechazo al recorte debido a la precarización laboral y también a alejar la meta del 1% en gasto estatal en cultura frente al 5,56% aprobado en la partida del año pasado. Para conversar sobre esto nos acompaña Ernesto Orellana Gómez, vicepresidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile Sidarte y además director ejecutivo del teatro que tienen ahí en el barrio Bellavista. Así que bienvenido, Ernesto, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Y para partir con esta conversación hemos visto muchos titulares con respecto al recorte, las cifras, dimes y diretes del ministro, pero ¿cómo baja esto al mundo de la cultura? El ministro ya planteó que supuestamente quieren hacer las cosas distintas para justificar el recorte y aclarando que el recorte no es tal porque hacen una resta de lo que implica la paralización de las obras del GAM, que son 20.000 millones menos de los 51.000 millones totales, entonces él dice que es menos, entonces, y que pese a eso van a cumplir con las iniciativas que están proyectadas. Entonces, dejando los números un poco de lado para que podamos entender cómo lo ven desde el mundo de la cultura y tal vez desde el teatro, desde Sidarte, cómo afectan estos recortes específicamente al quehacer cultural, cómo lo ven desde Sidarte. Bueno, primero hay que decir que, y volver a insistir y repetir, que rechazamos tajantemente cualquier tipo de recorte de cultura, bajo ninguna circunstancia tampoco aprobábamos la iniciativa del gobierno de proponer una rebaja presupuestaria del 3%, porque no es lo mismo recortar en cultura que recortar en nuestro ministerio. Claro. Hay que primero partir de la base que cultura es uno de los presupuestos más bajos de todo el presupuesto nacional. Claro, 0,56 0,56, que en realidad también está lejos del 1%, de lo que también indican la UNESCO, que en el fondo también es garante de poder como vigilar, controlar y también impulsar mecanismos de política pública en torno a cuánto se invierte finalmente los gobiernos en cultura, ¿ya? ¿Cómo se traducen estos recortes del 10% que uno tampoco se explica por qué el ministro en su individualidad política decide hacer un recorte el mayor de todo el gasto público? Uno no entiende mucho por qué. Se traduce en definitiva en programas que son principalmente asociados a fondos de cultura, en donde hay por ejemplo en el fondo de infraestructura, ya hay casi un 80% de presupuesto menos. Eso implica, en definitiva, que aquellos espacios culturales que necesitan de presupuestos públicos para potenciar sus propias infraestructuras, tanto en la región metropolitana como en el resto de las regiones de Chile, ya no van a contar con presupuesto para poder fortalecer esos espacios. Hay que recordar que hay muchos espacios culturales ya a lo largo de todo el país que dependen de estos fondos para poder fortalecer sus programas, sus parrillas programáticas y su vinculación también con las comunidades en donde están instalados, ¿ya? Al sacar ese fondo, evidentemente esos espacios van a quedar en una escala de una suspensión, como lo mismo que sucede con el GAM, que vamos a tener que esperar quizás cuántos años más para que finalmente esas obras puedan finalizarse y poder también ser abiertas a las comunidades territoriales, porque de esto se trata también de poder llegar a las comunidades. Claro. Y por tanto esos espacios se suspenden, ¿ya? Hay una serie de focos que tienen que ver con
Porque hay que entender una cosa, ¿no? Como los fondos, o sea, el presupuesto público, el gasto público en cultura, cómo nos llega directamente a la de los trabajadores a través de programas de gobierno, ¿ya? Uno de ellos son los fondos de cultura, otro programa es el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras PAOC, otro es el Puntos de Culturas Comunitarios, ¿cierto? Son programas que en definitiva lo que hace el Estado es de alguna manera como traspasar a las y los agentes culturales el desarrollo y la organización de la cultura, ¿ya? No sabemos tampoco qué va a pasar el 2027, ¿ya? Estos recortes que están indicando que tampoco en definitiva tenemos la certeza aún, ¿ya?, de qué en definitiva se va a afectar concretamente. Y esto es una estrategia política del ministro de silenciar. Se anunció el recorte, pero en estricto rigor no se ha hecho efectivo el 100%. O sea, los recortes ya están anunciados y van a ser atravesados en estos programas que te estoy diciendo, ¿ya? No sabemos cuál es el porcentaje de que se va a rescatar en los programas o que se va a descontar en los programas, ¿ya? Pero es un hecho, ¿ya? Es un hecho. Pero, por ejemplo, los fondos de inversión en política del libro se van a reducir, los fondos en infraestructura se van a reducir, los fondos destinados a ciertos espacios de patrimonio también se van a reducir. O sea, se baja el porcentaje de las inversiones en determinadas políticas públicas, ¿ya? Y eso es preocupante, ¿ya? Porque en definitiva se erosiona también lo que se venía desarrollando como política pública en ciertos espacios. Un país en donde los índices de lectura son muy bajos, no puede recibir, ¿cierto? No es lógico, no es razonable que en definitiva se atente la política pública del libro, ¿ya? Es algo irracional. Entonces, estamos enfrentados a un ministro que ha sido incapaz de dialogar con el sector y que además tiene una estrategia política muy determinada, que es no decir lo que va a hacer hasta el último minuto, ¿ya? Y hacerlo, ¿ya? Y votarlo, ¿ya? Y tiene a su beneficio una bancada en una comisión de cultura en la Cámara de Diputados, liderada por personas que no entienden de cultura, como son estas diputadas y diputados republicanos, ¿ya?, que se han dedicado durante todo este tiempo, más que a defender las políticas públicas culturales, a erosionarlas e intentar destruirlas, ¿ya? Hay una manera de entender la cultura en ciertos sectores de la sociedad que no da cuenta de lo que la sociedad también ha venido desarrollando y entendiendo por política cultural. Y esta gente ha venido a... De alguna manera, la gran preocupación que nosotros tenemos es que, en definitiva, pareciera ser que quieren eliminar o desmantelar el Ministerio de las Culturas, ¿no? Esta idea que se teje también subterráneamente, y tampoco tan subterráneamente porque lo han anunciado públicamente, de querer fusionar ministerios, evidentemente va a terminar por destruir muchas cosas que se han avanzado. Nos ha costado mucho en el sector avanzar en política cultural pública. Ahí, con respecto al malentendimiento de parte de los diputados y diputadas de la comisión, y dices que no entienden mucho de cultura, si bien este gobierno tiene un discurso bien económico, entonces uno ve la cifra, como tú detallaste anteriormente, el presupuesto de cultura es muy bajito, en torno al 0,56 que se aprobó en la partida del 2025, y habrá que ver cómo se plantea el presupuesto para el próximo año. Sin embargo, el retorno del sector cultural en torno al PIB, al Producto Interno Bruto del país, es el 2%. Entonces, en el fondo, el Estado da poquito y el sector cultura retribuye el 2%. Está casi en el 3% ya. Claro. Entonces, el 3%. Entonces, uno podría pensar, es meramente ideológico el recorte, ¿por qué? Más allá de especulaciones, pero ¿por qué siempre el rubro cultural está en el vaivén? Es más fácil recortar ahí, más allá de entender la razón del ministro Undurraga del 3 ir casi al 10%. Entonces, ¿cómo ven desde el sector cultural este recorte? ¿Es meramente ideológico entonces? Porque desde el término económico uno podría decir, oye, con un 0,56 estamos, digámoslo así, produciendo. ¿Por qué recortar ahí? O sea, es ideológico sin lugar a dudas, y también es parte de unas ciertas voluntades políticas que ponen efectivamente el foco en otros sectores que tiene que ver con la erosión y el desmantelamiento del Estado, ¿ya? Porque por un lado tenemos lo ideológico, ¿cierto?, de estas personas que en definitiva entienden la cultura desde un lugar
súper unilateral, homogéneo, que responde a las legítimas percepciones culturales que ciertos sectores puedan tener. Pero cuando estás gobernando o estás representando, ¿ya?, las voluntades políticas, tú no puedes imponer, ¿cierto?, tus valores culturales como la única manera de poder representar a las culturas. Y ese es un error del Estado y del gobierno, de este gobierno particularmente. El gobierno tiene que entender que hay un principio de diversidad cultural que está garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido además dictaminado por la UNESCO hacia los países que han firmado, como el Estado de Chile, tratados con la UNESCO en materia de derechos culturales y diversidad cultural, que tiene que respetar. El sector además también puede defenderse ante esos tratados internacionales que el Estado ha ratificado para poder defender la democracia cultural. Por un lado está ese tema ideológico, ¿cierto? Pero por otro lado, nosotros creemos que evidentemente hay una agenda neoliberal profunda en este gobierno, que es privatizar la mayor cantidad de espacios que dicen relación con el sector de la organización política del país. Y en eso cultura también tiene un lugar, ¿no? Entonces hay una agenda de privatización, de fondo de poder disminuir la capacidad del Estado de organizar, fomentar espacios culturales y políticas culturales públicas, en garantizar en definitiva mayor incidencia de la empresa privada en materia de política pública y cultural. Y eso es algo que en realidad, en rigor, en ningún país desarrollado ha triunfado, ¿ya? Los países que han triunfado en materia de política cultural pública evidentemente van de la mano del sector privado. Pero no da cuenta esto de que el sector privado tenga mayor eje de dominancia ante lo que los gobiernos deben invertir en cultura. Entonces, allí hay una cuestión que es un poquito añeja, diría yo, media ochentera de este gobierno, de pensar todavía que esas políticas neoliberales pueden venir a salvaguardar, en el fondo, el reparto de los bienes de la nación, cuando eso evidentemente ha fracasado en todos los países. Claro, además considerando que igual nos gusta harto compararnos con la OECD, y estuve revisando algunos datos, y países como Noruega, países más chiquititos como los países bálticos, el aporte del Estado al sector cultural, si bien el sector privado tiene harta preponderancia, en torno al 2 al 2,2% del PIB. Tal cual. Entonces, claro, tampoco no pareciera ser una cifra estratosférica, pero está mucho más alto que el 0,56 que tenemos hoy día acá, para que un discurso de achicar el Estado en una parte que ya es muy chiquitita. Ahora, siguiendo con eso, con la desmantelación del sector cultural con respecto al rol del Estado, también estuve revisando el informe de agentes culturales que elaboró el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el gobierno anterior. En febrero del 2022 lo publicaron. Y cuando se establecen las fuentes de financiamiento, me llamó la atención que las organizaciones culturales, artísticas y patrimoniales declaran en primera instancia que la primera fuente de financiamiento son los recursos propios y el financiamiento público es la segunda. Y la tercera ya son ventas o bienes y servicios asociados a la gestión cultural. Entonces, en este clima de desfinanciamiento público que atraviesa no solamente Chile, también en la región, recordemos también en Argentina, se han desmantelado instituciones culturales bien importantes. ¿Es posible entonces que la cultura subsista sin financiamiento público, o de eso, del fondo, que se materializara así? ¿Es posible que la cultura quede a merced del mercado? Lo que tú decías un poco anteriormente, la participación del sector privado, que está bien, pero ¿qué pasa ahí? ¿Es posible que siga porque es importante este financiamiento público de la cultura? Sí. Nosotros pensamos, y yo diría que la gran mayoría del sector cultural piensa, que sin financiamiento público estatal la cultura va a desmantelarse. Y en realidad, si bien esos datos que tú mencionas del registro de agentes culturales, etcétera, dan cuenta que en definitiva las y los trabajadores culturales en el fondo financian con sus propios recursos las producciones culturales, bueno, eso da cuenta de un diagnóstico, ¿ya? De un diagnóstico que en definitiva
el financiamiento público no alcanza finalmente para la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, ¿ya? O si alcanza, como es poco, hay que repartirlo, por lo tanto, mucho se pone del bolsillo propio. Hay mucha autogestión, hay muchos recursos también de alguna manera a poder, más allá de la autogestión, también a generar cooperativismo cultural entre distintas organizaciones. Uno ha tendido mucho a encontrar estrategias para poder financiar y producir cultura en distintos sectores. Pero bajo ninguna circunstancia la producción cultural, el desarrollo cultural del país puede sobrevivir sin inversión estatal directa. O sea, no. O sea, y aunque los privados pudiesen invertir, también hay que entender también que el sector privado en Chile, que está atravesado también por lógicas liberales y neoliberales muy profundas y subjetivas, que tampoco comprende la dimensión del valor de la diversidad cultural y que los datos también dan cuenta de hacia dónde financia el sector privado, ¿ya? Porque el sector privado tampoco es que financie la democracia cultural. El sector privado va a financiar lo que le interesa a ese privado, ¿ya? Claro. Y los datos dan cuenta de que el sector privado o la ley de donaciones culturales en general, ¿cierto?, ha sido garante de beneficiar ciertos espacios que, por un lado, ¿cierto?, dan cuenta de una manera de entender la cultura de manera masiva, de manera también muy espectacular, de manera también direccionada a ciertos sectores de la sociedad, con ciertas políticas también asistencialistas culturales, entendiendo esta idea de que la cultura va porque uno tiene que acceder a la cultura, que uno regala cultura, que uno lleva la cultura a otros sectores, pero la organiza un determinado sector de la sociedad. Y eso va en contradicción con lo que el concepto de diversidad y democracia cultural ha ido desarrollando. Nosotros y nosotras estamos hace rato discutiendo que la cultura no debe entenderse como acceso a la cultura, sino como participación en la cultura. Y aunque suene simple el cambio de palabra, en realidad es un cambio de paradigma. Uno no accede a la cultura, uno participa en la cultura. Y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar los mecanismos para que la sociedad completa en su democracia cultural pueda participar. Por ejemplo, el tema del pase cultural que fue muy polemizado, ¿ya? Bueno, con eso partió en la actual administración para anunciar los recortes. Claro. A mi parecer y a nuestro parecer no era una buena política pública, ¿ya? Además, la cantidad de millones invertidos ahí, que por cierto fueron fracasados, porque el índice de participación en el pase cultural no alcanza ni siquiera el 50%, o sea, realmente es una política fracasada, ¿ya? Hablaba precisamente de esta idea de acceder a la cultura, ¿no? De que tú es un voucher finalmente. Tú compras, te pasan una plata, tú lo compras, da lo mismo lo que compres, lo importante es que lo compres. Allí no hay política cultural pública, ¿ya? Eso es una medida parche para poder aumentar los índices, comillas, de participación, cuando en realidad ni siquiera sabes en qué estás participando. Claro. ¿Ya? Entonces, digo esto porque hay una complejidad también en las autoridades y de que las autoridades que están representando, diría yo, los intereses de sus partidos políticos, de sus sectores muy específicos, en realidad debieran ponerse más al servicio de los intereses que las comunidades culturales en los territorios están solicitando, ¿ya? Y para eso también hay diagnósticos, hay estudios, el Observatorio de Políticas Culturales ha hecho un trabajo fundamental en eso, las universidades también han hecho trabajo de poder desarrollar estudios sobre el impacto cultural en los territorios, qué es lo que la sociedad necesita, y lo que la sociedad necesita, en definitiva, es mayor posibilidades para poder participar en instancias culturales y que esas instancias culturales no sean bajo ninguna circunstancia respuestas a las políticas ideológicas de los sectores que gobiernan, ¿ya? Y en eso hemos ido avanzando bastante en los últimos gobiernos, pero en este gobierno entrante, con lo que está sucediendo, además de los recortes y las señales políticas e ideológicas que están dando, da la sensación que vamos a retroceder mucho en eso que veníamos avanzando, ¿ya? Entonces, es preocupante, sobre todo
y aquí es importante, creo yo, que el sector social lo entienda transversalmente, no solo el sector cultural, que la defensa del patrimonio cultural, la defensa de los bienes culturales, la defensa del derecho a la cultura, la defensa de la posibilidad de participar en cultura es una responsabilidad de todos y todas, ya no solamente del sector cultural. Que también se ha querido hacer esta especie como de caricatura, ¿no?, de ciertos personajes televisivos, ¿no? Sí. Que es como, ustedes los cultura, ustedes que les regalan la plata, vago, flojo. Entre como aislarlos y hacerlos como personas privilegiadas que viven específicamente de eso. La pandemia nos dio cuenta la necesidad de poder participar de instancias culturales para poder sobrevivir emocional, físicamente, y en términos de salud también mental, ¿no? Como que necesitamos de poder expresarnos, necesitamos de participar en instancias de encuentro, necesitamos poder también sensibilizarnos. Es una urgencia continuar imaginando. Es fundamental que las niñeces, las adolescencias participen de espacios culturales para que desarrollen sus potencialidades creativas, cognitivas, físicas, psicológicas y emocionales. Cuando se habla de seguridad, los datos dan cuenta que en los barrios y en las poblaciones donde hay espacios culturales, los índices de delincuencia, de consumo de droga, de violencia intrafamiliar, disminuyen. Entonces, los datos están ahí. Lo que pasa es que el gobierno no los quiere ver. Entonces, es muy intransigente todo esto. Es realmente enfrentarse. Por ahí también un diputado que proviene del sector cultural, Ignacio Churra, lo decía hace poco en una entrevista, ¿no? Primera vez que nos enfrentamos a un ministro que en realidad, en vez de trabajar con cultura, lo que quiere es como enemistarse con cultura. Entonces es muy extraña la sensación. Nosotros pensamos que el ministro tiene que dar un paso al costado, definitivamente. El terror es a quién van a poner. Claro, pero bueno, o en definitiva que la autoridad genera una autocrítica y se dé el espacio y la posibilidad de poder modificar la conducción de lo que este año al menos ha dado como señales de política cultural pública. Hasta ahora esa conducción ha sido errada, ha sido sin diálogo con el sector, ha sido equivocada, ha sido mentirosa, ¿ya? Porque todo lo que pasó en el Seina con el tema de la pergola de las flores fue una invención del ministro de una falta de respeto a colegas actrices y a colegas productoras, que a mí me parece que eso no debería normalizarse. O sea, no puede ser que un ministro acuse a una actriz de un boicot con información falsa, completamente irresponsable. Estamos a un nivel de mediocridad espantoso. Claro, y suponer que un rubro que tú atentas contra la estabilidad laboral de muchas personas, pretender que nadie te diga nada... Es muy absurdo. Sí. O sea, la cultura precisamente está sujeta a las perspectivas críticas. De eso se trata también, el ejercicio de pensar, de transformar, de imaginar, de cuestionar, de dialogar. O sea, el concepto de democracia cultural, que ha sido, vuelvo a señalarlo porque ha costado mucho instalarlo, ¿ya? Precisamente da cuenta de aquello, de la posibilidad de disentir, de encontrarnos en espacios de disenso y consenso, y con respeto y tolerancia poder avanzar y transformar las realidades. Entonces, es muy absurdo pensar la cultura como se está pensando hoy en día desde el gobierno. Claro, y considerando eso, el concepto de democracia cultural, si estas malas medidas siguen avanzando, uno también podría inferir que, digámoslo de una manera fácil, la oferta cultural se va a concentrar aún más porque dejamos de reconocer la diversidad cultural que está fuera de Santiago, que probablemente hay comunidades que necesitan más apoyo público que otras, y eso podría tender a que desaparezcan algunas expresiones culturales o que aumentar la generación de recursos propios para subsanar ese financiamiento y concentrar la oferta cultural. O sea, si ya Santiago es concentrado, con respecto a Chile uno podría pensar que la oferta se achique y esté solamente acá. Sí, y también hay una cosa que, a propósito de la primera pregunta, es cómo afecta y cómo se traducen los recortes, que no lo mencioné y me parece fundamental mencionarlo, y tiene que ver con las políticas de protección, fomento, estímulo y desarrollo en torno a memoria y derechos humanos. O sea, es un hecho que los recortes afectan directamente, principalmente a los sitios de memoria, ¿ya? Y eso
atraviesa el sector cultural. Claro, hubo algunas instituciones que alcanzaron a estar paralizadas incluso porque no se les había hecho el traspaso de financiamiento, como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Sí. Claro, y probablemente los recortes a los sitios de memoria vayan avanzando, porque la agenda negacionista del gobierno es explícita. Claro, además, claro, es súper explícita. Lo mismo con respecto a políticas de género, también han sido muy explícitos, ¿ya? Ni hablar de diversidad sexual. ¿Ya? Entonces, claro, la pregunta es cómo ellos van a querer intentar generar criterios curatoriales en las políticas culturales públicas, que además es un atentado finalmente al sector cultural, porque por ley, en realidad, eso no se puede realizar. Pero a mí no me cabe la menor duda que estarán buscando las estrategias para poder afectar directamente con criterios curatoriales en las decisiones de qué se financia y qué no. Claro. Porque lo han dicho, Sí. ¿ya? O sea, han puesto oficios en contra, ¿ya? Han insistido en eso. Bueno, ahora hace un tiempo atrás se bajó una exposición en el Bellas Artes. La institución dice que es por temas presupuestarios, pero por el contenido de la exposición uno podría pensar que tiene que ver con una decisión más curatorial o una decisión También más se ideológica. acaba de bajar una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillo, el Centro Cultural, sí. Y eso también es por que la tiene que ver entrada con del feminismo, gobierno. con mirada migrante. ¿Te das cuenta? Entonces son señales políticas que en definitiva ya están dando realidad de el desmantelamiento de la diversidad cultural. Por eso creo que es fundamental que los derechos culturales se enraicen en el derecho a la diversidad, porque no podemos aceptar que volver entre un apagón cultural y también en un totalitarismo cultural. Porque claro, mucho se habla de cultura como que si la cultura fuese un beneficio a per se que enriquece la vida de las personas. Pero también sabemos que las culturas son disputas, son hegemonía, son sentidos comunes, y los sentidos comunes autoritarios también logran instalarse mediante sentidos comunes culturales. Claro, que es lo que pasó en dictadura en este país. Claro, y lo que también generó la propaganda fascista, o el fascismo y el nazismo. Entonces, guardando las proporciones, creo que estamos en un escenario donde esas estrategias se vuelven a utilizar. Oye, me tomo un poco de eso de esa época, del nazismo, el fascismo y lo que vino después, para preguntarte un poco más de Siddharte, cómo Siddharte se inserta en este escenario convulso, porque estuve revisando que declaran 3 dimensiones para entender la importancia de la creación de Siddharte, pero me quiero detener en 2 para poder hacerte la pregunta. La primera es que reivindican el escenario sociocultural del año 60 para decir como, oye, la función cultural no tiene que ser estéril, nos tenemos que meter en esto. Y lo otro, que en esa época se empezó a masificar la televisión y eso obviamente cambió las prácticas culturales. Entonces hoy día esas mismas 2 dimensiones que ustedes declaran como manifiesto las llevamos hoy día, al 2026. Podemos decir que igual estamos en un escenario sociocultural convulso, no solamente a nivel nacional, sino que en el mundo completo. Y además, obviamente, la televisión no está en auge porque ya está instalada, pero sí están entrando fuertemente la inteligencia artificial y el uso de las redes sociales para producir, para consumir y para modificar ciertas lógicas culturales también. Entonces, desde Siddharte, ¿cómo ven este nuevo escenario, considerando además que justamente hablando de las propuestas del gobierno se logró rechazar la indicación en esta mega reforma tributaria, justamente la indicación que tiene que ver con los derechos de autor por privilegiar la inteligencia artificial? Entonces sabemos que ahí hay una disputa que se está intentando dar. Entonces desde Siddharte, ¿cómo ven, cómo se instalan en este escenario hoy día cultural con respecto a este escenario político y a estas lógicas de inteligencia artificial y redes sociales que este gobierno las quiere potenciar? Bueno, Siddharte es un sindicato que desde su nacimiento, que el próximo año cumple 60 años, ha trabajado por avanzar en derechos laborales del sector artístico teatral específicamente.
Nosotros, como CIDARTE, no tenemos mucha injerencia en el sector audiovisual porque, en definitiva, recogemos el trabajo del sector escénico-artístico, que es principalmente trabajadores y trabajadoras del teatro. Claro, porque en audiovisual está Chilactores. Chilactores es una agencia de derechos, ¿cierto? No tiene la capacidad gremial sindical, Ya. entonces, por lo tanto, recauda derechos, ¿ya? De autor, precisamente. Entonces, Chilactores ha sido un poco quienes ha llevado finalmente la batalla en torno a inteligencia artificial porque les afecta directamente. Claro. ¿Ya? Sin embargo, en CIDARTE obviamente tenemos una opinión que valoramos el trabajo que ha hecho Chilactores con respecto a eso, ¿ya? Y apoyamos profundamente. Nosotros y nosotras estamos para poder defender los derechos laborales del sector de trabajadores teatrales, ¿ya? Y eso implica una diversidad también de trabajadores teatrales, porque no solamente somos actores y actrices, directores, directoras, dramaturgos, artistas escénicos, técnicos del teatro, diseñadores teatrales. Entonces, ¿cómo nos instalamos? Como un gremio vigilante, ¿ya? En este minuto, porque tampoco se nos ha permitido proponer mucho. A diferencia de gobiernos anteriores, incluso de derecha, o el pasado de izquierda, hemos propuesto, se nos ha invitado a proponer, ¿ya? A poder incidir en la política pública, mesas interministeriales de distintos sectores y colores políticos, donde se pone en manifiesto precisamente la voluntad democrática. En este caso, ni siquiera nos han invitado, se nos ha negado la posibilidad de reunirnos con ciertas autoridades, ¿ya? Entonces, evidentemente, hay un rechazo explícito a cómo los gobiernos se relacionan con los sindicatos. O sea, ustedes han pedido reuniones y claro, se les ha dicho explícitamente que o sea, no, como ni que siquiera no nos responden, después nos bajan las reuniones, no hay, en fin, la señal es clara. Sí. No hay interés de poder vincularse con el mundo sindical, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, solo nos queda ser vigilantes, poder organizarnos, incidir, tratar de poder denunciar lo que se está construyendo al interior de la autoridad cultural pública, tensionar, ¿ya? Nosotros tenemos representantes también, existe el Consejo Nacional de Artes Escénicas, por ley, ¿ya? Que tiene 2 representantes directos del mundo sindical, ¿ya? Entonces, esas representantes son voceras también de lo que el sector teatral requiere, y esas representantes tienen voto ya al interior del Consejo. Por lo tanto, hay una manera de incidir directamente, ¿ya? Independiente que la autoridad... Claro, no está todo agotado, en el fondo está esa... Que son triunfos de sectores, ¿ya? De la ley precisamente de arte escénica, ¿ya? Como que son... Ese consejo es consecuencia de las voluntades también políticas del sector de poder tener representación directa en el ministerio, ¿ya? Y poder salvaguardar precisamente esta inestabilidad que te genera los cambios de gobierno, ¿no? Porque ante esa inestabilidad uno también quiere organizarse. Ya no puede ser que vayamos avanzando en un 5 y tanto % del presupuesto y ahora volvamos a retroceder. O sea, como que eso no es razonable en un Estado que quiere evolucionar en materia de política pública transversal. Entonces, así nos instalamos, así nos instalamos. Fortalecemos también la capacidad de poder acercarnos a las nuevas generaciones. Al menos en el Teatro CIDARTE tenemos una vinculación con las y los jóvenes que están iniciándose en el mundo profesional, laboral, teatral. La parrilla programática del Teatro CIDARTE acoge esas propuestas. Realizamos un festival también de egresos que tiene representaciones, ojalá de todas las escuelas de teatro que se encuentren, tienen talleres ahí sobre el mundo sindical, acercamiento también a las leyes que pueden protegerlos en materia de arte y espectáculo. Entonces hay un trabajo que paulatinamente va sosteniéndose en el tiempo en no soltar la capacidad que tiene un sindicato también de poder levantar las banderas del derecho laboral. Sí. Somos parte de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, tenemos vinculaciones con la Unión Nacional de Artistas, somos un gremio reconocido también por ser tensionador de la política pública. En general se nos ha escuchado, evidentemente tenemos un déficit también de capacidad organizatoria por temas presupuestarios, en fin, ¿no? Pero el sindicato nos ha soltado, el próximo año cumple 6 décadas de vida,
por este sindicato han estado grandes actrices y actores que son parte de la historia patrimonial del teatro de Chile, y es un orgullo que el CIDARTE todavía exista. O sea, somos parte de la Federación Internacional de Actrices y Actores. Una vez por semestre participamos de esa federación, acabamos de recibir una declaración explícita de la Federación Internacional de Actores y Actrices pronunciándose en contra de los recortes de la política cultural pública en Chile, lo que significa aquello. Entonces estamos en constante diálogo también con lo que está pasando en Argentina, nos preocupa que lo va a pasar en Colombia, hay una necesidad también de escuchar más a México, como de también de alguna manera latinoamericanizar también la organización del sector actoral en este continente. Súper, interesante igual esa vinculación y llevar también América Latina es muy parecida, dentro de la diversidad es muy parecida igual. Es que estamos pasando por momentos muy similares, entonces como que la misma contingencia nos ha obligado a mirarnos y decir, oye, ¿cómo nos organizamos frente a este escenario tan hostil? Oye, frente a esa organización, también con una mirada quizás más nacional, para ir cerrando la conversación, invitarte a una reflexión en torno a la proyección de lo que hemos estado conversando en este capítulo, pensando en los próximos años, tal vez obviamente en los casi 4 años que todavía faltan de este gobierno. ¿Cuál debería ser el rol de la cultura, o el teatro en este caso, frente al desarrollo cultural, considerando que generalmente siempre hay una percepción de que la cultura es un gasto y no una inversión, y también por lo mismo también es un sector que siempre está muy el vaivén, los fondos concursables, uno no esperaría jamás que en el mundo de la minería o en las construcciones tengamos la misma lógica. Entonces, ¿cómo tú proyectas el escenario cultural para cambiar tú decías que tiene que ver el cambio de paradigma también, cuando uno habla de acceso y participación? Entonces, ¿cuál debería ser esa proyección cultural? ¿Cómo hacemos que esa percepción cambie un poco, quizás desde el teatro, desde el lugar donde tú no hablas hoy en día? Tengo la sensación de que hay que entender al derecho cultural como un derecho social. En general, cuando los derechos sociales se te recortan, la gente suele reclamar, ¿no? Suele denunciar y manifestarse. Yo no quiero que me quiten este derecho social garantizado. Claro. Es necesario entender que los derechos culturales son derechos sociales, que son parte del cotidiano de nuestra existencia, que participar de un espacio de expresión cultural diverso es un derecho social, que existe una plaza pública con juegos para niñeces, con acceso libre, también es parte del desarrollo cultural, porque eso da cuenta de una manifestación, de un espacio que se está pensando para la expresividad o para el juego, el entretenimiento, etcétera, ¿no? Claro, y tampoco son derechos aislados, también cruzan muchas categorías y muchos espacios también. Exacto. Pero creo que parte por eso y parte también porque la señal, evidentemente, de quienes están administrando el poder puedan irse para allá, pero sabemos que eso no va a ser así. Entonces, en definitiva, depende mucho también del sector cultural en cómo reorganice su capacidad de poder ampliar que lo que hacemos, en definitiva, va en directo beneficio de toda la sociedad. Y tú lo has dicho, lo hemos dicho también en el sector, hemos levantado campañas desde distintos espacios culturales. La cultura no es un gasto, es una inversión. Los datos están ahí. Cuando se invierte en cultura, la seguridad aumenta. Cuando se invierte en cultura, el desarrollo educacional de la libertad también crece. En definitiva, las sociedades que han invertido en cultura son sociedades más justas, más equilibradas emocionalmente, más amorosas entre ellas, más pacíficas, ¿ya? Entonces, si queremos una sociedad desarrollada, democrática de verdad, tenemos que pensar que la inversión cultural es fundamental. Porque esta cosa de que la cultura es el alma, el espíritu, la humanidad, en realidad son cosas más bien del pasado. En realidad la cultura es seguridad, la cultura es educación, la cultura es participación, la cultura es encuentro, la cultura es paz también. Y estamos en un contexto de constantes guerras, ¿ya? Donde se nos olvida que hay guerras por todos lados. Estamos en un contexto donde el narco se ha metido ya hasta en la política pública muy transversalmente, ¿ya?
y eso amenaza profundamente a la sociedad. Ya lo vine diciendo la periodista Mónica González hace harto rato atrás, ya hace harto rato yo le vengo escuchando a ella, ojo, hace 10 años, se viene esto, y mira cómo estamos. Probablemente desde que partió en CIPER está levantando esa tesis. Claro, sí. Entonces efectivamente el tema que preocupa a Chile, ¿no?, que es la seguridad por la cual también están conquistando el poder los gobiernos de ultraderecha, yo me pregunto también, ¿qué hacen los gobiernos de ultraderecha con política cultural para generar mayor seguridad? He visto muy pocas señales con respecto a eso, ¿ya? Y los sectores progresistas sí han entendido aquello y yo creo que eso hay que defenderlo. También es necesario y urgente que los sectores políticos que se dicen progresistas también defiendan lo que conciben y lo que han levantado como banderas culturales. Ya, eso es muy importante también, que salgan a defender al sector también. Que los diputados, las diputadas, senadores y senadoras ya defiendan estos principios, ¿ya? Claro. Y no se dejen amedrentar por estas amenazas totalitarias, ¿ya?, que la ultraderecha impone. Claro, no por desviar la atención hacia la contingencia hay que despreocupar todo lo ganado. Que hay que creer profundamente que la cultura es el corazón también de la posibilidad de vivir en paz. Este país está atravesado por conflictos y heridas que son radicales. Sí. Entonces, chuta, eso es un problema, porque esas heridas tampoco se han cicatrizado. Y claro, si mientras vemos a personajes del Partido Nacional Libertario queriendo hacer un museo que vanaglorie el terrorismo de Estado, yo digo, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Que eso sea incluso posible anunciarlo. Porque eso atenta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración de la Diversidad Cultural, al derecho de vivir en paz. Entonces, no podemos poner en comparación eso con un museo de la memoria de los derechos humanos que tiene un fin completamente distinto, que ha sido reconocido internacionalmente, premiado, valorado. O sea, estamos en un nivel de discusión que me parece de una mediocridad y de una legitimidad que eso suceda, que tampoco podemos permitir que suceda. Porque eso para mí no es diversidad cultural, eso es odiosidad cultural, hostilidad, negacionismo explícito. Entonces hay una mala concepción. Entonces creo que a medida avanzan esos discursos, todo se erosiona más, entonces se vuelve más complejo finalmente poder defender lo que uno hace. Porque el sector de trabajadores y trabajadoras culturales en realidad no le hace un mal a nadie, si uno lo piensa. Somos personas bastante pacíficas, ¿ya? Como uno puede decir que claro, uno compite entre mismos pares para poder sobrevivir, pero en realidad somos personas que no estamos pensando ni en el lucro, ¿ya? Somos personas que tenemos vidas bastante austeras, ¿ya?, guardando las proporciones de quienes trabajan en televisión, etcétera, ¿ya? Bueno, siempre hay extremo en todas partes. Obvio, pero en el fondo somos personas que en realidad tenemos una vocación pública muy enraizada, ¿ya? Es casi pedagógica, como el sector de profesores, ¿ya?, que en este país está muy ninguneado, o como el sector de salud que está muy ninguneado. Yo me pregunto, la gente que está en salud, la gente que está trabajando en los colegios, la gente que trabaja en cultura, tiene una profunda vocación pública de querer aportar a la sociedad para que esta sociedad sea mejor para todos y todas. Uno no quiere que solamente su sector esté bien. Yo también quiero que la gente que piensa distinto a mí, que es de derecha, tenga la legítima participación y el derecho de poder acceder a estos bienes culturales y participar de esos bienes. Claro. Entonces, claro, es raro todo lo que sucede. Es una mezcla bien esquizoide en lo que estamos viviendo. Me quedo con lo que tú dices, que la cultura contribuye a la paz. Creo que es algo muy necesario hoy en día y de todas maneras contribuye a las preocupaciones de seguridad que tiene el gobierno, la ciudadanía y el mundo en general. Una de las conclusiones que hemos sacado en la Federación Internacional de Actrices y Actores es precisamente esa, como empezar a fomentar y hablar y politizar las culturas de paz. ¿De qué hablamos cuando hablamos de culturas de paz? Claro. Sí. ¿Estás tú en la cultura de paz, señor político? ¿Qué hace para poder potenciar la cultura de paz? Usted, señor político, a la medida que diga que quiere hacer un museo que vanaglorie los asesinatos a personas en este país, eso no es cultura de paz. Eso atenta a la cultura de paz. Eso es una cultura de violencia. Sí. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Claro, atenta contra los mínimos comunes civilizatorios de, en verdad,
relevar la tiranía frente al bien común, en verdad. Así que, pero creo que ese es un debate bien intenso que tenemos que tener todos nosotros en la casa para no confundir que eso es libertad de expresión. Sí, exacto, así tal que cual tú lo has dicho. con eso nos quedamos. Te agradezco, Ernesto, por esta conversación. Sí. Estuvo muy interesante. Esperemos que esto nos siga avanzando. El desafío está para el próximo año con la ley de presupuesto y ver cómo queda materializados los presupuestos futuros. Y así nos despedimos de este capítulo de Súbete al Conocimiento, el podcast del Departamento de Vinculación Estratégica. Si les gustó, den like, compártanlo. También nos pueden escuchar en Spotify y nos volvemos a encontrar en otro capítulo aquí desde los estudios de televisión de la Escuela de Periodismo de aquí de la USACH. Súbete al conocimiento. Conversaciones que construyen soluciones.